Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gloria y honra a nuestro Señor por los siglos de los siglos. Vamos a seguir entonces con nuestro estudio acerca de lo que es el capítulo 17 del libro de Juan, donde se registra, como ya hemos venido diciendo, la oración sacerdotal de Cristo y donde podemos ver sin menor cantidad de dudas una de estas demostrativas y formidables formas de ver el rol de nuestro Señor Jesucristo como sacerdote, porque justamente lo que vemos aquí es Cristo desarrollar su ministerio como sacerdote, y es justamente lo que esta oración refleja, lo que nos revela, lo que nos muestra. Vamos entonces a estar nuevamente en Juan 17, y vamos a leer hoy desde el versículo 12 hasta el versículo 14 para desarrollar y orientar el examen de nuestra enseñanza el día de hoy. Dice entonces: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me distes, y yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Bueno, aquí tenemos unas claras referencias y unas claras afirmaciones de nuestro Señor, ¿no? En esta parte Cristo nos demuestra no solamente el rol sacerdotal. Hay una cosa que quiero puntualizar, porque además del rol sacerdotal, en esta parte en específico podemos ver, además del sacerdocio, podemos ver el inmenso corazón pastoral que tenía nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo el inmenso corazón pastoral? Porque acuérdense que parte de la misión pastoral contempla el hecho de la protección del pueblo. Contempla el hecho de que el pastor siempre tiene que, a través de la enseñanza, a través de la consejería, a través de la oración, ejercer un cuidado sobre su rebaño. Siempre, eso es importante, ¿no? Por eso el pastor siempre debe ejercer la parte, no solamente de la enseñanza propiamente, que es normal que se haga cada vez que nos subimos en el púlpito, sino que además de eso también debemos ejercer esa protección que da, además de la enseñanza, la consejería, el estar pendiente de las ovejas, si necesitan, si tienen alguna necesidad y uno tiene que ir, si es posible, hasta su casa, hay que hacerlo. Todas estas son parte, o es parte también de lo que es el ministerio pastoral. Y aquí podemos ver fuertemente revelado ese ministerio en Cristo, puesto que Él está demostrando que hay una protección divina que viene de parte de Él y que viene de parte del Padre sobre sus discípulos. Y esa protección viene propiamente del ministerio pastoral. No quiere decir que luego otros ministerios no se preocupen por proteger también su rebaño, pero básicamente el ministerio pastoral es el que se encarga, ¿no? Cuando se ejerce como pastor. Acuérdense que la palabra pastor lamentablemente no es muy bien entendida, ¿no? Sobre todo en estos tiempos donde hay tanta desinformación, donde hay tanta ignorancia aparte del pueblo de Dios, y donde lamentablemente se han creado tantos sistemas disque cristianos, pero que de cristianos tienen solamente el nombre, y han desfigurado la palabra pastor. Entonces creen que pastor es una especie de, no sé, de eminencia especial o algo por el estilo. No, pastor es simplemente aquel que se encarga de tener a su cuidado una serie de personas, hablando metafóricamente de ovejas, ¿no? No es que el ser humano sean ovejas, ¿no? Aunque a veces nos comportamos como ovejas o hasta peores, como cabras, pero es la forma en cómo lo expresa la palabra en el Nuevo Testamento, que somos las ovejas de nuestro pastor, el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo también es pastor. Nosotros desarrollamos el triple rol de Cristo, y en ese triple rol de Cristo no hablamos del ministerio pastoral, pero Cristo también fue pastor. No es que solamente fue profeta, no es que solamente fue rey y sacerdote, sino que también fue pastor. De hecho, Él es el gran pastor de las ovejas. El gran pastor de todos nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Además de eso, nosotros podemos ver que hay tres afirmaciones básicas muy puntuales y supremamente importantes dentro de la lectura de hoy, ¿no? Lo primero que podemos ver dentro de estas afirmaciones es eso justamente que acabamos de mencionar, que Él es nuestro protector. Lo segundo que podemos ver también es el regreso de Cristo a su lugar de origen. Y cuando digo lugar de origen, no es que Cristo tuvo un inicio en el tiempo, no es que Cristo comenzó a existir desde un punto determinado. Me refiero a su lugar de origen como el lugar donde Él siempre estuvo con el Padre
desde toda la eternidad pasada. Y por último, también tenemos, y no menos importante, la afirmación de que tanto Cristo como nosotros no somos de este mundo. Ahora, esto lógicamente merece una explicación, porque esto, si no se entiende dentro del contexto adecuado de lo que muestra justamente las Sagradas Escrituras en este punto, es muy fácil errar y llegar a conclusiones nuevamente que pueden ser sin duda algunas espurias, ¿no? Afirmaciones que van a estar fuera de todo lo que dice las Sagradas Escrituras, y de allí que surjan toda una serie de creencias que incluso tienden a veces hasta la blasfemia y la herejía, lamentablemente, porque eso es lo que sucede cuando nosotros torcemos los sagrados textos, cuando comenzamos a crear pretextos, lejos de hacer una interpretación responsable, precisa y real del sagrado texto. ¿Qué es lo que nosotros entonces podemos ver en el versículo 12, cuyo versículo inaugura hoy nuestra enseñanza? Estamos hablando entonces aquí de la protección de Cristo sobre las ovejas, de ese Cristo que también fungió como un pastor. Cuando dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre del Padre. Eso es lo que se está refiriendo Cristo acá. Yo los guardaba en tu nombre, en el nombre del Padre, en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Nuevamente hay algo aquí bastante curioso en lo que Cristo está diciendo. Eso lo vimos también en la enseñanza pasada, creo, si mal no recuerdo. Cristo parece ser que estuviera hablando ya desde el cielo, ¿no? Por la manera en cómo él referencia esta palabra. Porque fíjense que dice, cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, dando la apariencia de que Cristo ya parece que no estuviera en la tierra cuando dijo estas palabras, pero sí estaba en la tierra, porque de hecho la gran razón del por qué Juan logra registrar estas palabras es precisamente por el hecho de que él estaba escuchando la oración de Cristo. Por eso Juan registró esta oración y pudo luego escribirla, porque él fue testigo ocular de esta oración de nuestro Señor Jesucristo. Y no puede ser que Cristo ya estuviera en el cielo y que Juan las hubiera registrado desde el cielo, porque Juan no estuvo en el cielo, lógicamente, ¿no? Entonces Cristo estaba todavía aquí en la tierra, pero sigue siendo curioso este hecho donde Cristo habla en ese sentido, ¿no? Como que si ya él no estuviera en este mundo, como que si ya él estuviera justamente ya sentado en el trono celestial, algo que sin duda alguna es un poco, digamos, es interesante, sin duda. Además de ser curioso, es interesante. Pero bueno, no nos vamos porque creo que para explicar eso habría que seguramente entrar en un montón de especulaciones, y no me quiero dedicar a especular en este momento. Vámonos a lo que sí es concreto, justamente dentro del pasaje que hoy vamos a estar explorando entonces. Lo glorioso que se afirma acá es justamente el hecho de que Cristo es nuestro protector. Cristo es nuestro protector, y que además Él nos protege en el nombre del Padre. ¿Qué quiere decir que Cristo nos protege en el nombre del Padre? Que nos protege conforme a las regulaciones y a los parámetros que Dios Padre estableció para que esa protección se diera. Es decir, que Cristo no vino a ejercer una protección como a Él mejor le parecía, como a Él le venía en gana hacerlo, como Él quisiera hacerlo, como de repente una mañana se levantaba y pensaba una cosa o pensaba otra de cómo podría ser la forma correcta de entonces agarrar Él y comenzar a ejercer una protección sobre el pueblo, sino que Él vino a hacerlo según los parámetros que el Padre le enseñó. El Padre y el Hijo, antes de que el Hijo bajara acá a cumplir con el plan de redención, tuvieron una conversación, allá el Padre, el Hijo con el Espíritu Santo, idearon todo este plan de redención, y en ese plan de redención seguramente habían un montón de cláusulas, habían un montón de acuerdos y pactos que se hicieron, de los cuales nosotros, por supuesto, podemos conocer algunas de esas cosas en las que la Biblia nos da algún vestigio, como por ejemplo algunas cuestiones sobre la ley o sobre la moralidad y la ética cristiana. Pero luego hay otra serie de cuestiones que seguramente se nos escapan porque precisamente no están reveladas dentro del texto, y como dijo un sabio predicador, nosotros debemos callar donde la Biblia calla y debemos hablar donde la Biblia habla, por no respetar esto que es un principio que parece ser muy obvio, porque lo que no parece ser tan obvio para otras personas es que a veces nos metemos en problemas intentando inventar cuestiones luego de las Escrituras que no están dentro de las Sagradas Escrituras. No es que en la teología no se valga
la labor especulativa, porque la teología especula, lógicamente, y parte del quehacer teológico tiene que ver incluso con a veces especular sobre algunas cuestiones, pero hay que tener mucho cuidado también, incluso cuando se va a especular, porque no se debe especular nunca en el vacío, sino siempre teniendo como background siempre las Sagradas Escrituras, el texto sagrado, es decir, el contexto de la propia Biblia. Entonces, esto es glorioso saberlo, porque Cristo vino a darnos una protección, vino a brindarnos cobijo, pero vino a brindarnos un cobijo que acordó con el Padre que debía darnos, donde el Padre dio seguramente una serie de instrucciones de la manera en cómo esto debía llevarse a cabo. Tal nivel superlativo de protección no podría llegar a una conclusión lógica distinta que a la que tenemos justamente en el texto. ¿Qué es lo que el texto dice al respecto? Dice, y ninguno de ellos se perdió. Ahora, fíjense si la protección que Cristo estaba ejerciendo sobre sus discípulos no fue efectiva y 100% eficiente, que no hubo uno solo que se perdiera de aquellos a quienes el Padre llevó al Hijo para que el Hijo instruyera y los hiciera sus discípulos. Ninguno se perdió, ninguno. Pero hubo uno que sí se perdió, pero se perdió no porque Cristo haya fallado en su labor de protección. Se perdió no porque Cristo en alguna manera, digamos, se traumó y no pudo ejercer una protección 100% eficiente, por lo que hubo una de estas ovejas que se perdió. No se perdió ninguno, sin embargo, el que sí se perdió, si hubo uno sobre quien la protección divina no estaba, y esa es la razón por la que este sí se perdió. Se perdió porque la protección divina no estaba sobre él. El hijo de perdición, lo que es una clara referencia a Judas. Acuérdense que el Señor tenía 12 discípulos iniciales. De los 12 discípulos iniciales tenemos a uno que fue un traidor, que fue Judas Iscariote, justamente quien le vendió por 40 monedas. Judas Iscariote fue el que se perdió. Él se perdió. Y aquí tenemos una clara evidencia de eso. Por ejemplo, si nosotros vamos al registro de Juan 13 y leemos del 12 en adelante, dice, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Les pregunta el Señor. Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumplan las Escrituras, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Mas para que se cumplan las Escrituras, el que levantó el pan conmigo, contra mí, el que come más bien pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Ya Cristo sabía incluso de antemano que Judas le iba a vender, que Judas lo iba a traicionar. Y aquí tenemos una clara evidencia, lógicamente, de la naturaleza divina de Cristo operando, ¿no? Porque solamente Dios puede saber las cosas antes de que incluso sucedan. Ningún ser humano mortal puede saber a ciencia cierta los acontecimientos o las diferentes conclusiones en las que pueden desembocar ciertos eventos o ciertas situaciones de la vida. Nunca podemos ser 100% eficaces en el vaticinio de las cosas. Yo entiendo, yo sé que hay gente que vaticina, que hay gente, por ejemplo, analistas políticos o analistas económicos, que luego de un análisis bien centrado sobre la situación actual de una determinada cuestión, pueden llegar a unas ciertas conclusiones de lo que pudiera estar ocurriendo. Sin embargo, esas conclusiones nunca son 100% verídicas, o sea, nunca tienen un nivel de certeza absoluto, puesto que siempre estamos sujetos a las contingencias y hay cosas que a lo mejor nos equivocamos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sobre eso. Ahorita en el mundo de las computadoras, hace ya aproximadamente un poco más de casi 6 meses aproximadamente, se dio un fuerte aumento en varios de los componentes de las computadoras por el tema del auge de la inteligencia artificial.
Todos sabemos el auge fuerte que hay ahorita con el tema de la inteligencia artificial. Ahorita todo es inteligencia artificial y a veces es un poco difícil distinguir la realidad de lo ficticio, porque con inteligencia artificial se crean una cantidad de cosas que son tan impresionantes que a veces pueden engañar hasta el más advertido y experto de las personas, ni decir ya los inadvertidos, ¿no? Entonces, el tema de la inteligencia artificial hoy ha estado generando una demanda masiva de ciertos componentes que son parte del sistema, del ecosistema de una computadora, como la memoria RAM en específico, y ha tenido una subida de un incremento del 300 y casi 400% en el precio. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda y poca oferta, porque todas las grandes multinacionales y las grandes industrias que se encargan de gestar el tema de la inteligencia artificial han comprado casi que todo el mercado de memoria RAM y han dejado a los usuarios comunes y normales y mortales como nosotros sin la posibilidad de comprar o de acceder a un componente de eso, y si los conseguimos tenemos que pagarlos con un 300 y 400% de nada más y nada menos que de plus en el precio. Ahora, desde finales de noviembre, cuando esto sucedió, cuando todo esto explotó, se decía que este problema iba a escalar a unos niveles que en no menos de 2 años era que posiblemente comenzara a paliarse el problema, en no menos de 2 años, incluso hablaban de 3 y 4 años. ¿Qué les cuento? Se equivocaron las predicciones, porque ahora mismo se acaba de crear una nueva forma de gestionar la inteligencia artificial cuya demanda de la RAM se bajó a niveles que ni siquiera eran pensables, y ahora el precio de la RAM comenzó a caer. Y los expertos más expertos decían que 2 años como mínimo era que eso pudiera existir la posibilidad de que ocurriera. ¿Qué les quiero decir con este ejemplo? Que aunque nosotros podemos vaticinar sobre cuestiones que pueden o no ocurrir como expertos, analizando ciertas realidades de los momentos actuales, de lo que puede o no ocurrir en un mercado, de cómo la bolsa puede subir o bajar y todas estas cosas, nos equivocamos muchas veces. Nos equivocamos y jamás podemos dar un nivel de certeza absoluto de lo que nosotros pensamos pudiera ser el futuro. Sin embargo, cuando Cristo habla, Cristo no habla de esta manera. Cristo no dijo, el que está comiendo pan conmigo puede ser que me traicione. Existe un cierto nivel de probabilidad, digamos un 70, un 80% de probabilidad de que me traicione. No, Cristo dijo, este me va a herir, dijo, en el calcañar, levantó contra mí su calcañar. Fíjense que dice, levantó, está hablando en tiempo pasado. Ya Cristo sabía todo lo que estaba en el corazón de Judas y justamente lo que Judas iba a hacer. ¿Y por qué lo sabía? Bueno, porque Él es Dios. Incluso esto es algo que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. La afirmación cristológica de que hay gente que puede estar cumpliendo con cuestiones religiosas de la fe y aún así no ser del rebaño es terrorífica. Es terrorífica. ¿Sabe lo que esto significa? Imagínense, hay personas que tienen años yendo a una iglesia, y el hecho de que tengan años yendo a una iglesia no quiere decir que sean ovejas reales de nuestro Señor Jesucristo. No quiere decir que sean verdaderos hijos de Dios. Porque hay gente que va a las iglesias, muchas de ellas con intenciones a veces medio raras. Yo les he dicho ya en varias ocasiones que en muchos casos se da, por ejemplo, el tema de que hay gente, hombres, que van a lo mejor a una congregación porque tienen algún interés en alguna hermanita que vio y le pareció bonita y le gusta, y está en esas de, ustedes saben, de conquistarla y todo lo demás, y mientras ese proceso dura, si dura 2 años, puede hasta que esté 2 años yendo a esa iglesia buscando a ver si la hermanita cae. Pero sucede lo mismo también con las hermanitas, ¿no? O sea, no es que eso solamente sea una tarea única y exclusivamente del hombre, porque hay hermanitas que también se dedican a eso. Bueno, digo yo hermanitas, quiero decir hermanitas, pero no necesariamente tienen que ser hermanitas. Entonces, estas son cosas que ocurren. Podemos tener gente yendo muchos años a la iglesia, convencidos desde un punto de vista intelectual de las cuestiones que se les enseñan acerca de las Sagradas Escrituras, pero bien no podrían ser del rebaño. Ahora, ¿es esto posible? Que haya una persona que tenga años y años y años y años, qué sé yo, 20, 30 años yendo a una iglesia
y que no sea hija de Dios y que no se vaya a salvar el día que le toque bajar al sepulcro. ¿Puede ser esto posible? Bueno, creo que la respuesta concreta a este hecho nos las da nuevamente el mismo autor, Juan, pero ahora en su primera carta, en el versículo 2, o más bien en el capítulo 2, versículo 19. Miren lo que dice acá Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salieron de nosotros. Está diciendo, esta gente, si salieron es porque estuvieron dentro, ¿verdad? El hecho de que se diga que alguien salió de algún lugar es porque primero estuvo dentro de su lugar, ¿no? Porque si no, no tendría sentido decir salió. Salió, pero salió de algún lugar. Lógicamente, ese salió indica que el precedente de eso es que estuvo en una condición donde estaba primero dentro de algún lugar. Y aquí está diciendo justamente eso Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, ellos estuvieron con nosotros, nos estuvieron acompañando, fueron a todos los servicios, a lo mejor fueron a todas las actividades espirituales de la iglesia, participaban de los sacramentos, etcétera, iban a los retiros, iban a todo tipo de actividad, todo tipo de ejercicio espiritual, pero no eran de nosotros. No eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Qué tremenda esta palabra, ¿no? Estamos viendo cómo nuevamente acá se le da fuerza a la creencia de que sin duda alguna, los que son de Cristo serán de Cristo para siempre. Porque está diciendo aquí, si son de nosotros, habrían permanecido con nosotros. No se hubieran ido, no se hubiesen salido. Ahora, el que está, pero luego se va y nunca más vuelve, es porque nunca fue. Eso es simplemente la conclusión lógica a lo que nos permite llegar a este texto. Esto último debe pasar justamente por lo que dice el texto, para que la Escritura se cumpliese. Para que la Escritura se cumpliese, es decir, todas estas cosas estaban profetizadas de antemano. Estaba profetizado el hecho de que iba a haber gente que iba a aparentar ser, pero que no iba a ser. De gente que podría estar cierto trecho caminando con el Señor o siendo discípula del Señor, pero que luego terminarían no siéndolo. El hecho de Judas es claramente el ejemplo más visible de esto. Judas estuvo caminando con Cristo todo el tiempo que el ministerio mesiánico duró. Todo el tiempo que Cristo estuvo sobre la tierra, Judas siempre fue uno de los seguidores de Cristo, o fue uno de los que participaba. Él era el que tenía la responsabilidad de llevar la parte financiera del ministerio. Él era el tesorero del ministerio. Imagínense ustedes con calidad de traidor, cuántas veces seguramente ese hombre metería las manos en el tesoro. Muy probablemente, ¿no? A lo mejor no lo hizo, pero a lo mejor también pudo haberlo hecho seguramente, que metería las manos en el tesoro. Sí lo hizo, de hecho. Entonces, para que se cumpliese la Escritura, la Escritura tiene que cumplirse. Y todo esto estaba profetizado por el Señor. Por último y no menos importante es el sentido de pertenencia dirigido por la elección soberana de Dios se repite al reafirmar que los discípulos son del Padre, pero también del Hijo a quien se los da. Esto es una idea que se repite en la oración. Esta es la segunda vez que Cristo dice esto. Y nosotros tenemos que entender que cuando estamos leyendo un pasaje y hay cosas que dentro de ese pasaje, afirmaciones que se repiten, que se dicen más de una vez, en materia hermenéutica, que tiene que ver con los métodos de interpretación bíblica, cuando este tipo de cosas ocurren, hay que pelar el ojo. Hay que pelar el ojo, porque cuando hay cosas que se reiteran en un pasaje, es porque eso que se está diciendo es una verdad tan grandemente importante que se necesita prestarle una especial atención. Es como cuando Cristo decía, cuando Cristo tenía la costumbre de decir, de cierto os digo. Esa palabra de cierto os digo, en materia
hermenéutica, exegética, se entiende que era una expresión de Cristo donde cada vez que él iniciaba de esa forma, con esas palabras, antes de comenzar a dar un mensaje, estaba diciendo: esto que voy a decir es sumamente importante y necesito que todos presten toda la atención del mundo. Lo que voy a decir es sumamente importante, además de ser importante, es sumamente verosímil, es completamente cierto lo que voy a decir. Por eso que él decía: de cierto os digo, y comenzaba su enseñanza, queriendo con ello decir que lo que iba a decir, además de ser 100% certero, verosímil, también era increíblemente importante, por lo que había que parar la oreja para este tipo de casos. Había que parar la oreja. Lo que tenemos entonces en el siguiente versículo, es decir, en el versículo número 13, es el regreso de Cristo a su lugar y deja entre sus discípulos una gloriosa esperanza. Por eso dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ahora voy a ti. Es la segunda vez nuevamente que vemos a Cristo mencionar algo en lo que va de la oración. Estamos en el versículo 13. Ya hemos estudiado hasta este punto, estamos en el estudio de 13 versículos del capítulo 17 de Juan. Y esta es nuevamente la segunda vez que Cristo afirma en su oración, es la segunda vez que Cristo afirma en su oración que los discípulos son de Él y del Padre. Vimos en el caso anterior que Cristo afirma por segunda vez que Él procede del Padre, que Él viene del Padre. Habla de su lugar, del lugar de donde Él viene. Y tenemos nuevamente acá ahora por segunda vez el hecho de que también el Señor reafirma el hecho de que nosotros somos del Padre y somos del Hijo. Por si queda algún tipo de duda, tenemos que entender que nosotros le pertenecemos al Hijo, que nosotros le pertenecemos al Padre, que le pertenecemos a la Santa Trinidad, que le pertenecemos a Dios mismo en su tripersona. Dios en su tripersona. La oración no deja de mencionar la procedencia de Cristo. Juan capta estos registros por la naturaleza misma de su intención al escribir el Evangelio. Vemos correr tinta sobre el tema de la procedencia de Cristo. Recordemos, por ejemplo, lo que dice nuevamente Juan, pero en el versículo 11 de este mismo capítulo, que es el versículo con el que nosotros clausuramos la enseñanza pasada. En el versículo 11 de este mismo capítulo 17 de Juan, Cristo hace nuevamente una afirmación de cara a este hecho. Dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nuevamente Cristo en su condición de igualdad ante el Padre. Según el registro juanino de las palabras de Jesús, el objeto de la esperanza suprema que Cristo quiere que quede claro entre sus seguidores es que Él va al Padre, lugar del cual procede, puesto que Él no es de este mundo. Nuestro Señor Jesucristo no es de este mundo, por eso Él procede al Padre, porque el Padre y Él uno son. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando le responde a uno de sus discípulos, quien estaba preguntando por la figura del Padre: es que no te ha bastado el tiempo que has estado conmigo para darte cuenta que el que me ha visto a mí, ha visto ciertamente al Padre. Sí. Eso fue lo que el Señor les respondió a su discípulo. Esto, sin duda, es una medida de esperanza suprema para que tenga, y dice la Escritura, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismos. Para que tenga mi gozo cumplido en sí mismos. Ahora, ¿por qué yo digo que esto es una medida de esperanza suprema? Porque acuérdense que Cristo está afirmando acá que Él va a volver a su lugar, al lugar de donde Él vino. Es decir, al lugar donde Él eternamente permaneció con el Padre, donde eternamente estuvieron en una relación de amor el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque hay una trinidad de personas.
hay una trinidad de personas que era una comunidad de personas en cuya relación se manifestó siempre eternamente el amor de Dios. En estos días vi una pregunta que se le hizo a un filósofo cristiano apologista, William Lane Craig específicamente, donde se le preguntaba si pudiera haber existido un mundo posible donde Dios no hubiera creado nada y aún así su amor hubiese sido manifestado a pesar de que no hubiera una creación. La pregunta es clara, porque lógicamente si Dios no hubiera creado un mundo como el que creó el universo y al ser humano, lo que esta persona estaba preguntando, si eso no hubiera existido, ¿a quién Dios le iba a dar amor? Puesto que la palabra afirma que Dios es un Dios de amor. ¿A quién Dios le iba a dar amor si no existía, si no hubiera existido la humanidad? En el caso de que Él no hubiera creado la humanidad y se hubiera quedado solo en su existencia eterna o en su estado eterno. ¿A quién le iba a compartir Él la virtud de ese amor infinito, de esa gracia infinita y de esa misericordia infinita? A lo que el filósofo responde, pero es que precisamente por eso es que Dios es trino, porque el amor de Dios ha existido desde la eternidad y se ha compartido en esa trinidad de personas. Ha habido una comunidad de amor que se da entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aunque no hubiese existido la humanidad, el amor de Dios siempre hubiese estado en manifestación activa porque se hubiera dado entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que Dios es tripersonal. Eso es lo que el filósofo respondía a la pregunta. Una pregunta interesante y por supuesto una respuesta interesante. ¿Debemos nosotros hacer dogma de eso? ¿Debemos hacer doctrina de eso? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero sin duda es algo que no deja de tener cierto sentido y que nos llama la atención. Por lo menos en lo personal, a mí me llamó entonces esto la atención de manera muy profusa, ¿no? Y esto entonces es lo que nosotros podemos ver acerca de él. Entonces, podemos ver que hay una esperanza gloriosa que el Señor nos está prometiendo. Hay una esperanza gloriosa. ¿Cuál es la esperanza gloriosa que Cristo está diciendo que se debe cumplir o que se cumplirá de Él en nosotros mismos? Es el hecho de que Cristo está afirmando que Él va al Padre. Y lo que Cristo está diciendo con esto y la esperanza que Cristo está dejando con esto a los discípulos que le estaban escuchando en ese momento es que así como Él va al Padre, nosotros también tendremos el momento en que iremos al Padre. Y la razón de esta es clara. La razón de esto es clara. ¿Por qué vamos al Padre? ¿Por qué Cristo fue al Padre y por qué nosotros también iremos al Padre? Bueno, creo que eso es una pregunta que nos contesta el siguiente versículo, que es el versículo 14. Donde la afirmación es que nosotros no somos de este mundo. Miren lo que dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, si no somos de este mundo y Cristo tampoco es de este mundo, lo coherente entonces es que puesto que no somos de acá, nos vayamos al lugar de donde sí somos, al lugar que sí realmente nos pertenece. Y vamos a ver un poco, explorar un poco esta idea, porque es interesante. Además, quiero aclarar un aspecto acá que podría causar una especie de disonancia, una especie de problema o confusión entre los más inadvertidos en el tema de la explicitación y el entendimiento de los textos sagrados en aras de buscar hacer una interpretación medianamente correcta. Entonces podemos ver acá, Cristo cumplió a la perfección su ministerio, nos dio a conocer con exactitud y plenitud el mensaje del Padre de las luces, porque eso es lo primero que Él dice: Señor, yo les he dado tu palabra, les he dado tu palabra. Cristo nos dio la palabra del Padre. Él no dice: Señor, yo les he dado alguna de las palabras, pude cumplir con alguna de las misiones. No, Él no cumplió con alguna de las misiones ni nos dio alguna de las palabras. Nos dio justamente toda la voluntad del Padre, nos reveló absolutamente todo lo que el Padre le dijo que tenía que revelarnos acerca de su persona y de su voluntad. Cristo cumplió a cabalidad y a la perfección su ministerio. Consumó con creces toda la obra, y por eso dice en la cruz antes de expirar, dice: consumado es. ¿Qué se consuma? Se consuma todo el plan de redención. Se consuma el plan y el pacto que Cristo había hecho con el Padre. Se consuma la obra que tenía que haberse hecho, que la hizo y la cumplió
sin duda alguna, a la perfección. Esto, como es natural, presenta una discriminación importante entre los seguidores de Cristo y el resto del mundo. Por eso, de forma directa y nada gratuita, Jesús revela la realidad que esto implica en los creyentes, el que sean aborrecidos por el mundo. Una de los grandes avatares que el creyente, que el cristiano, que el Hijo de Dios tendrá que afrontar, y una de las grandes crisis de las cuales seremos objeto más de una vez mientras estemos en esta tierra, es precisamente tener que tolerar la enemistad de este mundo con nosotros. Porque Cristo dijo: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido. ¿Cuál es la razón que Cristo da para que el mundo nos aborrezca? En la explicación que Él nos está dando, o más bien en la oración que Él está exponiendo, está revelando el hecho de por qué el mundo nos aborrece. Y es porque Él nos ha dado su palabra. ¿Y qué significa que Cristo nos ha dado su palabra? Significa que nosotros tenemos un conocimiento medianamente claro acerca de la persona de Dios. Significa que también tenemos un conocimiento medianamente claro. Digo medianamente claro porque no terminamos de sabérnoslas todas, ¿no? La Biblia podemos estar 1500 años estudiándolas. 1500 años estudiando la Biblia podemos estar y no terminamos de entender a plenitud lo que las Sagradas Escrituras nos están queriendo decir en muchos aspectos. Y a veces simplemente estamos todavía rasgando la superficie de ciertas cuestiones dentro del texto sagrado. Entonces, cuando indica que Él nos ha dado su palabra, también está hablando de la voluntad preceptiva de Dios, lógicamente. ¿Cuál es la voluntad preceptiva de Dios? Los preceptos, los mandamientos. Y aquí es donde se entiende a la perfección de por qué este mundo nos aborrece. Puesto que nosotros tenemos en nuestro corazón escrita una moral y una ética cristiana a la cual debemos responder a plenitud, en aras de ejercer esa función de cumplir con la palabra de Dios, de cumplir con los términos y requerimientos que Él nos ha dado, nosotros estaremos claramente manifestando una discriminación clara entre nosotros como pueblo de Dios y el resto del mundo. Esta discriminación lo que básicamente nos dice es que nosotros vivimos, nos manifestamos y nos movemos en un mundo distinto al que se mueven los que están allá afuera. Esto no quiere decir que nosotros tengamos más valor que los que están allá afuera. Lo que esto sí quiere decir es que sin duda alguna nosotros tenemos distinciones profusas y sumamente claras de cara al mundo en el que vivimos. Para el mundo es normal hacer todo tipo de cosas que van en contra de la naturaleza de Dios. Para el mundo es normal el asesinato, para el mundo es normal la violación, para el mundo es normal quebrantar todo tipo de leyes, pero para nosotros eso nunca debe ser normal. De hecho, nuestro trabajo incansable y constante de cada día debe ser justamente la de adherirnos a estos mandamientos. La palabra dice, por ejemplo, no te levantarás imagen ni semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni te inclinarás a ellas para adorarlas. Ni te inclinarás a ellas para adorarlas. Ahí tenemos los mandamientos que inauguran la ley. Dios da un mensaje desde el mismo inicio de su deseo de que ningún ser humano adore ni sirva a ningún otro ser que no sea Él. Porque el Todopoderoso detesta, aborrece, odia, porque Dios también odia. En el corazón de Dios existe el sentimiento del odio. Dios aborrece, odia el pecado. El Señor aborrece y odia el pecado. Y Él aborrece y odia la idolatría. Y ya sabemos lo que es idolatría. Idolatría es quitar a Dios de su lugar y en lugar de Él poner otra cuestión. Puede ser un santo, una imagen de madera, de yeso, pero a lo mejor no tiene nada que ver con eso. De repente mi atención y el objeto hacia la cual yo dirijo toda mi idolatría puede ser incluso un bien material.
Para ponernos en contexto bíblico y no irnos a otros ejemplos extrabíblicos, creo que el mejor ejemplo que podemos poner sobre esto es el tema del dinero. ¿Qué dice la palabra? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso dice la Biblia. No dice que el dinero sea malo, lo que dice que es malo es que tengamos el amor puesto en el dinero. Porque como ya se lo he dicho en otras ocasiones, el dinero es muy mal señor, pero muy buen siervo. Es muy buen siervo, pero muy mal señor. Porque hay gente que convierte el dinero en un dios. Y entonces para ellos su dios no es una imagen de yeso, no es una imagen de palo, pero es el dinero. Seguimos en el mismo caso. Estamos pecando contra la persona de Dios porque estamos actuando en idolatría hacia algo. ¿Qué es idolatría entonces? Quitarle la atención que solamente Dios merece por ser el único Rey Supremo del universo, el creador de todas las cosas, y dárselo a otra cuestión, a otra cosa, incluso un ser humano. Hay gente que son idólatras de otros seres humanos. Y hay gente que incluso es idólatra de sí mismas, que se autoproclaman dioses ellos mismos. No que digan ellos, porque esto no funciona de esta manera, no es que alguien diga yo soy Dios de manera directa, no. Nadie en su sano juicio se atrevería a hacer una afirmación tan necia como esa. Pero las acciones que llevan a cabo demuestran que la única esperanza y la única dirección y motivo de inspiración que ellos pueden encontrar en sus vidas es en sí mismos. Entonces son personas que consideran que no necesitan nada de nadie ni de nada, que ellos están en la perfecta capacidad de poder resolver todos sus problemas sin la ayuda de absolutamente nadie. Y entonces son este tipo de personas necias que creen que todo lo que piensan, lo que dicen y lo que creen es justamente la verdad y la realidad y nadie los puede sacar de allí, hermano. Nadie los hace cambiar de parecer nunca. Siempre ellos son los que tienen la razón. E incluso cuando se equivocan y se dan cuenta que se equivocaron y que públicamente se expone la equivocación, son incapaces de siquiera a veces pedir disculpas. De ese tipo de gente existe en todos los lugares. Ayer estaba escuchando una enseñanza, creo que fue ayer, una enseñanza de Jonathan Edwards, que significa, que tiene que ver con algo que yo siempre, con lo que algo yo he sido muy claridoso siempre desde el púlpito. Y esta es una idea que yo he entendido y he podido notar como no a todo el mundo le calza de la misma forma. Porque cuando yo hablo de este tema, acuérdense que uno está constantemente mirando las caras, mirando a la gente, y yo que tengo ya tantos años ya ejerciendo como profesor también en la universidad y también en el seminario, uno aprende a leer el lenguaje corporal de la gente. Y esta es una idea que uno ve que no calza de la misma forma en todas las personas. Por ejemplo, cuando uno dice que los hombres son malos por naturaleza y que no hay bien alguno en nosotros, que no hay un hecho de bondad en nosotros que sea inmanente a nuestra realidad constitutiva, cuando uno dice ese tipo de cuestiones, hay gente que eso no le cae muy bien. ¿Sabe por qué no le cae muy bien? Y es precisamente a lo que se refería el mensaje que escuchaba ayer Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue uno de los grandes teólogos del siglo XVIII en Estados Unidos y fue uno de los grandes promotores del gran despertar que hubo en Estados Unidos en ese siglo. Estamos hablando de uno de los más grandes teólogos de la historia moderna. De hecho, se dice en los libros, si usted busca en los libros de referencia el nombre de Jonathan Edwards, por ejemplo, en un diccionario, dirán que es el erudito más grande que ha existido en Estados Unidos de Norteamérica. Jonathan Edwards. Un personaje a quien, por cierto, admiraba mucho mi teólogo favorito, R.C. Sproul. R.C. Sproul habla mucho de Jonathan Edwards. Y, por cierto, él, en este mensaje, lo que él decía era justamente... Él hablaba de la gran mentira satánica. Así se llama el mensaje, la gran mentira satánica. ¿Y cuál era la gran mentira satánica? El creer que somos buenos. El creer que somos buenos. Y dice, esta gente que se autoengaña con la idea de que son buenos, ¿por qué? ¿Por qué dicen que son buenos? Porque son caritativos, porque ayudan al prójimo, porque hacen obras de bondad. ¿Quién ha dicho que hacer eso significa que tenemos un corazón bondadoso? ¿Quién ha dicho? El que crea que es bueno en su propio juicio
es la persona más necia que existe en esta faz del mundo. Y de hecho, él llega a la conclusión, lógicamente es una conclusión de él, que podemos o no diferir, podemos o no estar de acuerdo, pero él dice que ese será el mal que mayormente llevará al infierno a muchas personas. Y yo no sé si usted se ha encontrado con este tipo de gente, pero yo me las he encontrado arduamente. De hecho, en mi propia familia hay gente que es así, que dicen que son buenos, que ellos no le hacen mal a nadie, que nunca le han hecho mal a nadie. Nunca le han hecho mal a nadie. Que ellos son espectacularmente ejemplares en todo lo que hacen. Así hay gente, corazón necio. Y contra esto es hacia lo que Jonathan Edwards tiene que dar este mensaje tan fuerte. Estas personas están atadas al autoengaño más satánico que puede existir, porque esa es su conclusión, el creer que nosotros somos buenos o que hay algún tipo de bondad inmanente a nosotros. Con inmanente a nosotros me refiero que esa bondad no es foránea o que no pertenece a alguien de afuera, sino que es propia de nosotros, que la bondad se origina en nosotros mismos. Ahora, yo con esto no estoy negando que el ser humano sea incapaz de hacer obras de bondad. Por supuesto que hacemos caridad, por supuesto que hacemos cosas buenas, por supuesto que hay cosas buenas en las que pensamos e ideamos ideas muy buenas. Pero lo que yo quiero que quede claro es que aun cuando eso ocurre, eso no procede de nosotros, eso procede de Dios. Porque Dios es el arquitecto de la bondad. Dios es la fuente de la bondad. Por tanto, todo aquello bueno que surja de un ser humano no surge de él porque es él, surge de Dios quien creó a ese ser humano y en quien puso una conciencia. Todo, a fin de cuentas, todo lo bueno viene del Señor. No viene de los seres humanos. Por eso nosotros no tenemos nada de qué jactarnos. No, que yo hago esto, que yo hago aquello, que tengo 60 títulos universitarios, hermano. No sabemos lo inmensamente idiotas que somos cuando decimos esas cosas. No tenemos la menor idea, lamentablemente. Y gran parte del pueblo cristiano vive encerrado en esa mentira. Gran parte del pueblo cristiano, repito, vive encerrado y enrejado detrás de esos barrotes, de la gran mentira y del gran engaño del corazón humano. Porque la Biblia es muy clara respecto a la antropología. La visión que la Biblia tiene acerca del hombre no es una visión romántica. La visión que la Biblia tiene acerca del hombre es una visión sumamente coherente con la realidad propia del ser humano. Y es que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice Pablo también en el libro hacia los Romanos, dice, porque no hay uno solo bueno, ni uno solo justo, no hay uno que haga lo bueno. Ahora, ¿qué se refiere Pablo ahí cuando dice que no hay uno que haga lo bueno? Que ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer algo bondadoso, de hacer algo caritativo. No, eso no es a lo que se está refiriendo Pablo. Pablo lo que está diciendo es que ninguno de nosotros, ni aún en lo bueno que hacemos, podemos decir que eso se deba a nosotros y debamos llevar a nosotros el crédito de eso, porque el crédito de eso siempre debe ir al que es la fuente y el autor de la bondad plena y absoluta, que es el Dios al cual nosotros servimos. Esta es una idea, hermano, que no cala en el corazón de muchos creyentes, porque hay creyentes que se la creen. Hay creyentes creídos, hermanos. Por ahí, muy famoso ocurrió hace algunos cuantos años atrás, uno que decía que era Jehová Junior, que era una especie de Dios en minúscula, pero a fin de cuentas un Dios. Eso decía este predicador, muy famoso, un televangelista. ¿Por qué no decir el nombre si eso se dio público? Cash Luna. Cash Luna decía que nosotros éramos dioses. Tengo entendido que parece ser, no estoy muy seguro porque yo no ando en esa farándula, pero parece ser que él como que borró los registros de esas enseñanzas que estaban en su canal para que no quedara rastro de ello, como que si fuera a existir una amnesia colectiva, ¿no? Ahora todo el mundo se le va a olvidar las estupideces que dijo ese gran falso maestro. No, la gente no sufre de amnesia, hermano, y los que están pendientes de estas cosas y aman al Señor mucho menos. Siempre tendrán en mente estas cosas. Nunca se les va a olvidar esto. Entonces Cristo cumplió la perfección. Cristo cumplió la perfección con su ministerio. Entonces esta discriminación se da
de manera muy clara cuando la palabra se nos ha entregado y nosotros comenzamos a vivir por esa palabra, porque es el mensaje que Dios nos reveló, donde tenemos sus mandamientos y comenzamos a vivir conformes a esos mandamientos. Lo que va a ocurrir es que el mundo se va a convertir en nuestro enemigo. Por eso usted ve cómo el mundo rechaza y maldice a los cristianos evangélicos. Porque usted ve y ha visto en toda su vida, porque estoy seguro que ninguno de los que está aquí puede decir que es libre de haber tenido la experiencia de escuchar a alguien maldecir al Evangelio. Ninguno. Todos nosotros en algún momento le hemos escuchado a alguien decir esos malditos evangélicos o esos malditos cristianos, esos seres estúpidos, fanáticos, idiotizados por una religión donde les lava el cerebro el pastor, etc. ¿Lo han escuchado decir? El que me diga aquí que no haya escuchado eso nunca en su vida no ha vivido, hermano. Porque eso se ve por todos lados. Por todos lados vemos estas cosas. Pero ¿por qué ocurre esto? Precisamente porque nosotros queremos vivir la vida justa que ellos jamás podrán vivir. Y esto no nos hace mejores ni más valiosos que ellos, porque todos los seres humanos tenemos valor para el Señor. Tenemos un valor intrínseco que Dios nos ha dado. El solo hecho de ser creados a imagen y semejanza de Él ya nos otorga el nivel de dignidad más grande que un ser humano pueda tener. No hay nada que dignifique más la condición humana que el hecho de saber que Él nos creó a su imagen y semejanza. Por eso que el cristiano que entiende esto y que vive por esto, jamás puede buscar el mal, ni siquiera para la persona más maligna que existe en este mundo. Porque el Señor dice que hasta nuestros propios enemigos tenemos que amarlos. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios. Dios puso su impronta en cada uno de nosotros. Él no puso la impronta de Él en un caballo, ni en un chivo, ni en una cucaracha. Le impuso solamente sobre el ser humano. Nosotros tenemos la impronta, la marca de Dios, el sello de Dios, de haber sido creados a su imagen y semejanza en nosotros. Por eso es que el cristiano, la religión cristiana reformada, no cualquier cristianismo, porque hay muchas facciones y sistemas que dicen ser cristianos, pero que de cristianos no tienen absolutamente nada más que el nombre, porque existen muchas sectas. Pero el cristianismo real y verdadero, el cristianismo y el evangelio que predica la Biblia, no tiene parangón en la historia de la humanidad. Es un mensaje singular y único. Y es el único sistema que entiende que se debe amar y respetar a cada ser humano que existe en el planeta sin importar su raza, su condición social o intelectual. A todos se deben amar. Eso usted no lo va a ver, por ejemplo, que lo enseñe Mahoma a la religión musulmana. Al contrario, ellos dicen que a los infieles hay que matarlos porque un favor le hacemos asesinándolos. Y por eso ustedes ven estos grupos radicales islámicos, musulmanes, que agarran y asesinan a cuanta cantidad de personas se le vienen de frente simplemente porque son cristianas. Porque ellos ven a esta gente como infieles, por lo que estamos ante una religión que no tiene margen alguno de tolerancia. Ellos no son nada tolerantes, mientras que el cristianismo es la religión más tolerante del mundo. La mejor demostración de esto es que el cristianismo se esparció por el mundo entero y en todas las naciones sociológicamente cristianas existen y subsisten y coexisten con ellos otras formas de religiones. ¿Y por qué puede en una nación sociológicamente cristiana también existir mezquitas musulmanas? Porque somos una religión tolerante que amamos al prójimo indiferentemente de lo que ellos sean. Pero no sucede lo mismo con los musulmanes. En un país musulmán no existe la posibilidad de un cristianismo libre. Los pocos cristianos que existen en países musulmanes tienen que vivir debajo de la mesa. Porque si se hace público, si llegan a medio sospechar los musulmanes de que hay unos ciertos grupos que están predicando el evangelio, ya sabrán cuáles son las consecuencias. Por cierto, en esos países usted nunca va a ver una iglesia cristiana. Usted no ve iglesias cristianas en países musulmanes, pero sí ve mezquitas musulmanas
en países cristianos. ¿Por qué? Porque el cristianismo es tolerante. El cristianismo sabe convivir incluso con sus enemigos y los ama más allá de las ideas que pueda tener o no en su cabeza. Porque a eso nos llamó el Señor. Y esa es una de las grandes distinciones entre el Evangelio y el resto de las religiones del mundo. Nosotros fuimos llamados a tolerar a todos, a amar incluso a nuestros enemigos. Porque eso fue lo que Cristo justamente hizo. Así como Jesús no es de este mundo, tampoco nosotros somos de este mundo. Pero ¿qué es entonces lo que esto significa? Esto parece ser una idea contraria a lo que mismo Jesús apunta en Juan 8:23, donde señala, miren lo que dice Cristo en Juan 8:23. Parece ser contrario a lo que hemos leído en este texto, porque Cristo está diciendo que nos aborrecen porque ni Él ni nosotros somos de este mundo y porque además nos ha dado la palabra de Dios. Nosotros queremos vivir bajo una moral y una ética clara, que es la moral y la ética del Todopoderoso. Y dice entonces que ni Él ni nosotros somos de este mundo. Sin embargo, en Juan 8:23, Cristo dice esto. Les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ahora, ¿en qué quedamos? ¿Somos o no somos de este mundo? Porque aquí en Juan 17 Él dice que no somos de este mundo como tampoco Él lo es. Pero en Juan 8:23 dice que el que no es de este mundo es solamente Él, pero que nosotros sí somos de este mundo. Parece que hay una contradicción aquí entre lo que está diciendo Cristo, porque en un lado está diciendo una cosa y aquí está diciendo otra. No, no hay ninguna contradicción. Y aquí este es un claro ejemplo de cuando no se conoce sobre hermenéutica y exégesis bíblica, se puede llevar rápidamente a conclusiones erradas. Por cuestiones como esas, que hay gente que dice que la Biblia se contradice. ¿Pero por qué la gente dice que la Biblia se contradice? Primero, la gran mayoría de la gente que dice esto son simplemente loritos que repiten lo que otros le han dicho, pero son gente que en su vida siquiera ha leído la Biblia. Entonces ellos están afirmando con certeza absoluta algo que no les consta porque ni siquiera se han metido el texto sagrado. Y eso desde el punto de vista científico es completamente inadmisible. Un científico o un determinado estudio científico no puede llegar a una conclusión determinada a menos que haya hecho un estudio exhaustivo y profundo aplicando todos los criterios y métodos de la ciencia para poder llegar a una conclusión. Por ejemplo, imagínense que hay una persona que viene y dice, en el lago de Maracaibo no existe los peces marlin. Los peces marlin son los llamados comúnmente peces espadas, ¿no? Marlin, que de hecho hay un equipo de béisbol de Norteamérica que se llaman los Marlins de California, ¿es, no? Los Marlins de Florida, correcto, los Marlins de Florida. Imagínense que alguien dice, no, en el lago de Maracaibo no existe el pez marlin. No existe el pez marlin. Imagínense. Ajá, ¿y por qué usted dice eso? ¿Por qué usted dice eso? Bueno, no, porque yo estuve navegando en varias ocasiones el lago de Maracaibo y estuve buscando y en ningún momento vi que hubiese un pez espada en alguno de esos metros cúbicos que tiene el lago de Maracaibo. Bueno, científicamente, para que una aseveración de ese tipo pueda ser tomada como algo científico, usted tiene que haber explorado la totalidad del lago, es decir, cada centímetro cúbico del lago para poder llegar a esa conclusión. Eso es lo que llamamos un estudio exhaustivo, profundo sobre una realidad o un hecho determinado para poder llegar a una conclusión científica. Los científicos no declaran algo científico porque simplemente miran así por encimita las cosas y enseguida por una corazonada vienen y dicen esto es así. No, ellos no hablan por corazonada, ellos hablan porque aplican un método que tiene un nivel de eficiencia que tampoco es 100% absoluto, pero que tiene un nivel de eficiencia sin duda alguna bastante aceptable, por el cual pueden llegar a ciertas conclusiones. ¿Por qué les explico esto? Porque hay gente que se hace vocera de mantras. Un mantra es algo que se repite lo mismo una y otra vez. Un mantra, que
elemento propio de las religiones orientales, como el hinduismo, por ejemplo. Ellos aplican muchos mantras, repiten y repiten y repiten cuestiones dentro de su sistema litúrgico. Entonces hay gente que se hace portavoz de los mantras, de las repeticiones, que es a lo que nosotros llamamos comúnmente los loritos que repiten. Que la Biblia tiene contradicciones. Usted lo dice porque se lo ha escuchado decir a 50 personas, y como 50 personas lo dicen, usted ya cree que eso es real porque 50 personas lo dicen y usted se vuelve también un repetidor de la misma información. Pero resulta que desde el punto de vista científico eso es inadmisible, porque para que usted pueda decir que la Biblia tiene contradicciones, usted tiene que haberse leído toda la Biblia, no leerla simplemente, tiene que haberla estudiado profundamente, aplicando métodos y reglas de interpretación eficientes que le puedan llevar a la conclusión de decir que en verdad hay contradicciones dentro de la Sagrada Escritura. ¿Y quiénes son los que hacen eso entre los loritos que repiten estos mantras? Ninguno. Estoy seguro que la inmensa mayoría de estas personas ni siquiera han leído 2 versículos de la Biblia en su vida. Y sin embargo repiten necedades y estupideces simplemente porque, no es que eso lo dice la gente inteligente, los científicos son los que dicen eso. Y si lo dice un científico, vaya usted a saber si yo no voy a creer lo que un científico dice. Pues para la sorpresa de nadie, pero lamentablemente sí de muchos otros, creo que sí hay sorpresa para algunos, los científicos también suelen equivocarse y mucho. De hecho, tanto es así que la ciencia siempre es falseable. ¿Qué quiere decir que la ciencia es falseable? Que hay cosas que hace 50 años se creyeron y se determinaron científicamente que eran así, pero luego a la vuelta de 20, 30 años más se hizo un descubrimiento nuevo que falseó aquella investigación y dejó en ridículo aquella investigación y en ridículo también al científico que dijo que aquello era de esta forma, porque ahora con nuevos hallazgos, con, digamos, tecnologías superiores a las que tenían 50, 60 años atrás ciertos científicos, hoy podemos demostrar cosas de manera mucho más precisa que la que podían hacer aquellos en tiempos anteriores. Entonces no nos hagamos portavoces de los mantras. Hay una contradicción aquí en el texto, no hay ninguna contradicción. Lo que sucede es que si nosotros leemos la Biblia de manera superficial, sin hacer una exégesis bíblica, que es ir al idioma original, leer los comentaristas, ver el contexto histórico, ver el contexto gramatical y toda una serie de elementos que se tienen que estudiar cuando uno hace exégesis bíblica. Si no se hace eso y solamente se lee lo que dice en español, es claro que hay una aparente contradicción aquí. Pero fíjense que cuando nos vamos al griego, que es el original escrito del Nuevo Testamento, se nos aclara el panorama y vemos que no hay ninguna contradicción en lo que Cristo está diciendo acá. Porque ¿qué es lo que dice acá? Vamos a leer nuevamente el versículo, donde aparentemente tenemos la contradicción, que es en Juan 8:23. Dice, les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Eso parece estar en contradicción con lo que estamos estudiando hoy, donde dice, ni ustedes ni nosotros somos de este mundo, pero aquí dice que solamente él es de arriba y nosotros de abajo. ¿Cómo se resuelve este problema? Bueno, entrando en el idioma original. ¿Qué dice en el idioma original? El sentido aquí no tiene nada que ver con una contradicción. Los términos griegos arriba y abajo tiene una terminología griega que tienen una semántica específica. Por ejemplo, la palabra arriba, que viene del griego ano, significa alto o superior. Y la palabra abajo, que viene del griego kato, significa menor. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo entonces en este contexto? Lo que Cristo está diciendo no es que nosotros no seamos de este mundo y que Él no es de este mundo. Lo que está diciendo Cristo aquí concretamente es, yo soy superior a ustedes. Eso es lo que Él está diciendo. Pero se entiende cuando estudiamos el idioma griego original, no viéndolo en el español, por muy buena que pueda ser la traducción. Pero cuando entro en el idioma original me doy cuenta que la referencia de Cristo de decir que nosotros somos de este mundo, pero que Él no es de este mundo, sino que es de arriba, es que Él está estableciendo una discriminación, una diferenciación importante y taxativa de que Él, al referir que es de arriba y nosotros de abajo, lo que está diciendo es que Él es superior a nosotros porque Él es Dios. No está negando el hecho de que nosotros no seamos de este mundo. Lo que está negando es, ustedes no son iguales que yo soy superior porque yo soy su Dios, yo fui quien los creé. Ahora, eso no niega la idea de la afirmación que Cristo hizo en Juan 17,
donde está diciendo entonces que nosotros no somos de este mundo. Y ciertamente no somos de este mundo, y por eso cuando muramos partiremos de este mundo a la presencia de Dios, porque no somos de acá. Le pertenecemos al Dios Todopoderoso, y donde Él habita, allí nosotros habitaremos juntamente con Él, porque Él es nuestro dueño y nuestro Señor. Y así es como se resuelven las aparentes contradicciones de la Biblia, yendo al idioma original, lo que la gente no hace. Por eso agarran y repiten como loritos estos mantras y se convierten en aparentes verdades absolutas dentro de la sociedad, y entonces tenemos a un montón de gente diciendo que el cristianismo es una farsa, porque para empezar su libro de texto sagrado que se llama Biblia está lleno de contradicciones por todos lados. El problema es que quienes dicen eso son simplemente gente que lo único que están dejando de manifiesto es su increíble nivel de ignorancia. Hacen el ridículo, realmente. Eso es justamente lo que hacen estas personas. ¡Qué bendición! Esta es la gloriosa esperanza que tenemos. No somos de este mundo porque le pertenecemos al Dios Altísimo, y por cuanto no somos de este mundo porque le pertenecemos a Él, iremos a donde Él habita. Se sigue entonces añadiendo información importante en el registro de esta magistral oración sacerdotal. Parte de esta información es la reiteración de palabras que ya Jesús había dicho, como el tema del sentido de pertenencia del Padre y del Hijo, quienes son los dueños indiscutibles de sus ovejas. Esto no quiere decir, por supuesto, que no sean los dueños absolutamente de todo, porque la tierra y su plenitud le pertenece a Dios. Más bien lo que este sentido de pertenencia revela es la facticidad del señorío divino sobre los escogidos, quienes al tener Señor sobre sus cabezas y ser conscientes de ellos, entienden que no se deben a sí mismos, sino a aquel que los llamó. Una de las grandes fascinaciones de hoy, de lo que hoy hemos explorado, es el tema de la magnífica efectividad de la protección divina. Tan magnífica que no hubo uno solo que se perdiera de los discípulos que el Padre soberanamente le dio a su Hijo, una vez más un reflejo de su inigualable amor y de su perfecto cumplimiento en el ministerio mesiánico. Cristo afirmó de nuevo que iría al Padre, lugar de su procedencia. Esto se reveló en el pasaje como la medida más esperanzadora, porque nos recuerda que no solo Cristo iría al Padre una vez acabada su obra, sino que de la misma forma nosotros iremos al Padre, a quien pertenecemos desde la eternidad. Desde la eternidad pertenecemos a Él. ¿Qué oración más fortalecedora esta? No hay razón para la desesperanza cuando se estudian estos textos. Una de las afirmaciones que debe producir un alivio infinito es saber que lo que está en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores nunca, nunca y nunca jamás se perderá. Y aquellos que han muerto en Cristo hoy se gozan en su presencia, porque han vuelto a su lugar originario, han vuelto al lugar donde está el que habita desde los siglos, donde habita el que eternamente siempre ha estado allí, y aquel que dijo, ustedes son míos, me pertenecen. Y la muerte, hermano, es ganancia, como decía el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Cuando muero no estoy perdiendo nada, me estoy ganando lo mejor del mundo, estoy saliendo de este mundo, de este infierno de vida, de este lugar de sufrimiento y de dolor, para irme ahora a descansar eternamente en la presencia de mi Señor. Por eso es que los cristianos, ante la partida de un ser querido, claro que hay una etapa de duelo que es natural, es normal que haya una etapa de duelo los primeros días, porque a fin de cuentas es un ser que nos duele y que no queríamos ver partir. Pero no vivimos como el mundo que no tiene esperanza. Ustedes saben que hay personas que han llegado incluso al nivel del suicidio por la muerte de un familiar, porque no han podido soportar el nivel de dolor. Con el cristiano no pasa eso. El cristiano tiene su etapa de duelo, los primeros días, pero luego esa paz que sobrepasa todo entendimiento reposa sobre nosotros a tal punto que, hermano, estamos gozosos. Gozosos y llenos de fortaleza. Esta fortaleza y este gozo no lo cambio por nada.
Gloria al santo nombre de Israel, al santo nombre del Rey de Israel, su pueblo amado, la iglesia santa y escogida.